Les queremos presentar un espacio abierto a todos, sin coacción ni imposición, sin renunciar a la propia identidad, para una búsqueda común de la verdad. Un espacio de encuentro y diálogo entre creyentes y no creyentes. El atrio de los gentiles. Un diálogo respetuoso e inteligente en torno a los grandes interrogantes de la existencia humana. Vida, muerte, el mal, espiritualidad, Dios, verdad. Un espacio virtual. Preguntas, señal en vivo, chat, redes sociales. Únete al debate. El atrio de los gentiles. Visítanos en www.elatriodelosgentiles.org. Buenas tardes, bienvenidos a El Atrio de los Gentiles, el espacio para el debate respetuoso e intelectual que les tenemos a todos ustedes a través de televisión, de radio y de las páginas web. Estamos presentes en vivo y en directo en el portal web www.elatriodelosgentiles.org. También nos pueden seguir en Twitter, @elatriodelosgen, o en Facebook, El Atrio de los Gentiles. Estén muy atentos a esto. La pregunta para el día de hoy que nos convoca en El Atrio de los Gentiles: eutanasia, homicidio o caridad. Le damos la bienvenida a los invitados que tenemos para esta tarde con nosotros. Ellos son Leonardo Iván Zapata Ramírez, él es médico general de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de IPS. Y el señor Carlos Fram es escritor y está con nosotros esta tarde. El tema que nos convoca hoy, ya les dije, la eutanasia, tiene muchos puntos de vista, diferentes puntos de vista en contra y a favor. Vamos a ver un video para que nos ubiquemos espacialmente con lo que tenemos para ustedes en este tema que nos convoca. Recuerden estar pendientes de toda la conversación porque con ustedes vamos a tener contacto directo. Siempre se ha entendido, o en los medios de comunicación aparece como la muerte digna. Esto no deja de ser simplemente un eufemismo que trata de ocultar lo que realmente se hace, y es matar al paciente. El único que puede practicar eutanasia en Colombia es el médico desde el punto de vista legal. Ninguna persona puede hacer un acto de dignidad y de caridad de ponerle eutanasia a alguien porque podría ser inculpado en un proceso de homicidio. La eutanasia tiene dos vías, una que es la eutanasia pasiva y otra que es la eutanasia activa. La eutanasia pasiva es cuando vos tenés un paciente y al paciente le dejas de prestar atención médica, la atención que el paciente requiera, independiente de que se vaya a morir o no, y que finalmente se muera por omisión de tipo médico. Y la eutanasia activa propiamente es cuando vos le pones al paciente algún medicamento o alguna sustancia que va a hacer que el paciente muera prontamente. Prontamente es en cuestión de horas, cuestión de minutos, cuestión de segundos. En Colombia se han presentado varios proyectos de ley en donde es muy clara la visión de la eutanasia, pero con una visión económica. Aunque se dice que esto algunos pacientes podrán elegirlo y que está dentro de su esfera de decisión, pues realmente hay una presión económica supremamente fuerte, porque entonces yo voy a sentir que estoy perjudicando a la sociedad si sigo viviendo. Empiezan entonces esos discursos de fondo que hacen que las decisiones no sean tan libres. Los cuidados paliativos generalmente no son promovidos porque representan también costos al Estado, y a veces bajo esa visión utilitarista pues resulta más fácil eliminar a la persona, matarla, que tenerla en condiciones buenas y en lo que se consideraría dignas. Esta ideología materialista y hedonista contemporánea, en la que prevalece el uso funcional de las personas, reduce a la persona a la condición de objeto. El individuo que no está en condición de defenderse por sí mismo, de valerse por sí mismo o de aportar valores materiales a la sociedad, con mucha frecuencia es dejado de lado. Así la persona quiera aplicársela, no se la aplicaré. Porque la vida se acaba cuando la naturaleza misma lo decide, no cuando uno quiere, por más dolor que se sienta. Uno se encuentra con personas que están conscientes, que tienen enfermedad y que están conscientes de su proceso de terminalidad y de muerte, y que se pueden solicitar la eutanasia. Pero si vos llegas al trasfondo de esa solicitud,
Lo que pasa es que el paciente está con un proceso depresivo, está con un dolor severo, está con una incapacidad funcional importante. Lo otro es que el acompañamiento familiar es supremamente importante. Muchos pacientes piden la eutanasia solamente porque se sienten solos. Lo ideal es que no, que el paciente se le dé unos cuidados al final de la vida, un excelente acompañamiento por parte de la medicina, por parte de la familia, por parte de su religión, y que el paciente finalmente pueda morir o pueda descansar dignamente y su familia tenga la posibilidad de decir murió en las mejores condiciones. Iniciamos el debate entonces sobre la eutanasia. Ya vimos unos puntos de vista de diversas personas, puntos de vista a favor, en contra, algunos muy polémicos. Recuerden que sus comentarios serán tenidos en cuenta a través de Facebook como El Atrio de los Gentiles, o también la página web www.elatriodolosgentiles.org. Iniciamos entonces. Doctor Leonardo Iván Zapata, la eutanasia, ¿homicidio o caridad? Homicidio. Hay que tener claro qué es homicidio. Homicidio es etimológicamente matar al hombre. Lo demás que usted le quiera decir son eufemismos. Cuando usted mata a una persona, comete homicidio. Es una situación concreta. Caridad es otra cosa totalmente distinta. Cuando usted aplica la caridad o practica la caridad, la aplica de muchísimas maneras, pero definitivamente, etimológicamente y técnicamente, matar a una persona de cualquier manera se llama homicidio. Carlos, tu definición, ¿es homicidio o caridad la eutanasia? Pues yo también recurro a la etimología y la palabra eutanasia, que procede de las raíces griegas buena y thanatos, muerte, define ya de por sí, en mi caso, lo que hay detrás del acto eutanásico, que es un acto de compasión o de amor, tal como yo la percibo. Seguramente vamos a poder desarrollar más nuestras... No, la intención justamente es esa, ver la percepción de cada uno de ustedes dos, porque lo que queremos es que las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo, también participen, pero que se hagan una idea concreta, Carlos habla desde su percepción personal, sentimental, con un tema muy puntual, que fue la muerte de su madre, y Leonardo Iván me habla más de la parte legal, del tema sobre la eutanasia. Si uno estuviera en este momento en condiciones en el país, en Colombia, hablemos concretamente de Colombia, si uno estuviera en una posición física, casi que de muerte terminal o muerte cerebral o encefálica, como estás diciendo ahora, ¿es posible que a uno le practique la eutanasia? Tenemos que aclarar qué son las normas. Primero que todo, hay una norma inviolable que son las leyes de la naturaleza. La naturaleza dicta leyes, nosotros los humanos nos atrevemos a fabricar leyes, pero hay unas leyes muy precisas y son las leyes de la naturaleza. Yo recuerdo en primaria que nos decían, los seres humanos se distinguen de los minerales porque nacen, viven, crecen, se reproducen y mueren. O sea, desde pequeños nos enseñaron que la muerte es un proceso de la vida misma, pero el problema es que se nos va olvidando en el transcurso. Entonces, ¿qué ocurre? Que como se nos va olvidando, muy pocas personas planean el momento en que van a morir. Unas mueren muy jóvenes, otras mueren muy ancianas. ¿Por qué muere uno joven? Porque ya cumplió su misión en la vida. La naturaleza a todos nos dio un bagaje y una misión que cumplir. El niño que muere, tenemos ya un programa preestablecido, como el caso de Timothy Green. No sé si han visto la película de Timothy Green, el niño que los papás siembran anhelos y crece un niño con hojitas, todo, y muere muy joven. Ese niño tenía una misión, la cumplió. Cuando yo muero a los 90 años es porque apenas a los 90 años cumplí ese propósito para el cual nací. Cuando yo decido terminar con la vida de una persona, es probable que desde arriba ya nos habían dicho, ese día se iba a morir, hasta el punto de que hay gente que le disparan, lo vuelven un colador y sobrevive. No era el día de morir. Son las leyes. Pero entonces, ¿qué ocurre? Y no solo en Colombia, sino en muchos otros países, que han tratado de reglamentar sobre la eutanasia, reglamentar sobre cómo terminarle la vida a una persona. En Colombia, en 1997, la Corte Constitucional se pronunció y dijo en qué circunstancias
un médico podía terminar con la vida de una persona. Esto no quiere decir que ya sea un producto terminado, hasta el punto de que tiene que haber una reglamentación de eso. ¿Qué sucede con la sentencia de la Corte Constitucional? Que por ser norma de normas, que pertenece al bloque constitucional, está por encima de leyes estatutarias de todas las demás leyes en Colombia, por norma a un médico que le practique a una persona la eutanasia no lo pueden meter a la cárcel. Pero tiene que ser médico. Pero tiene que ser médico. Sí. Entonces, ¿qué hizo ese médico? Cometió un homicidio, mató a una persona, la mató bajo unos supuestos de una norma constitucional, pero la mató. Distinto a quien decide matarse. La persona que decide matarse es porque tomó una decisión por su vida, con una serie de circunstancias de respeto a la autonomía, todo eso, tomó su decisión. En Colombia se confunden mucho lo de la eutanasia con el suicidio asistido. Pero para un momentico, Leonardo, porque me interesa que en este momento particular, las personas que nos están siguiendo, ya me dijiste una parte muy concreta, no vamos a profundizar en eso, sino hasta dentro de un momentico. Quiero que Carlos va a tomar un atrevimiento a comentar tu caso particular, en un cortico tiempo, para que nos contes cuál es tu caso particular, tu situación personal con respecto a esto. Yo acepté la invitación tan generosa de la universidad a hablar de un tema del que no soy experto. Yo soy poeta, digámoslo así, y he tenido una formación ecléctica y autodidacta. Ahora, la vida me puso en una coyuntura, en una situación en la cual yo asistí a mi madre en su suicidio, y eso pues me trajo problemas legales, en fin, y dio pie a que yo escribiera un libro con ese testimonio, donde dejo pues sentadas como mis posturas alrededor de, sobre todo de la muerte voluntaria. Sí. Para mí esa noción es más abarcadora que la de eutanasia o suicidio asistido. Entonces, en cierta manera, yo lo que reclamo es un reducto de libertad, ya que no escogimos ni decidimos cuándo y cómo venir al mundo. Entonces, esa libertad de decidir cuándo y cómo nos vamos del planeta. ¿En qué situación médica está tu mamá? Tenía un complejo de males, una mujer de 82 años, no tenía una enfermedad propiamente terminal, pero tenía un complejo de males por los cuales su calidad de vida era mínima. Es el tema muy difícil, en realidad, pues uno puntualizar o tratar de sacar una opinión que uno sea el que decida por la otra persona. Yo hablaba con Leonardo por fuera de cámaras y me decía que en Holanda y en Bélgica y en Luxemburgo, que fueron los primeros países. Hay unos temas que se están profundizando y que uno puede expresar libremente cuál es su voluntad en caso de, pero lo tiene que hacer mientras esté en sano juicio, obviamente en perfecto estado de salud mental y física, para uno tomar una decisión sobre su vida posterior en caso de que llegara a una enfermedad terminal, digamos de algún modo. Es complejo el tema porque definitivamente son puntos de vista distintos. Ahora sí, Leonardo, explícanos cuál era la diferencia entre suicidio asistido y el otro. A ver, en la parte que hablaba Santiago es en Bélgica. En Bélgica dice que la persona puede con tiempo decidir cómo quiere morir en caso de llegar a estar en una situación en una enfermedad terminal incurable para la cual no haya ningún tratamiento y que le ocasione dolores intensos, dolores insufribles. Y es el segundo país en haber aprobado por ley la eutanasia, siguiendo a Holanda. Pero, ¿qué pasa? Que tiene que existir la condición de que la persona cuando toma esa decisión está en un estado de salud bueno, distinto a lo que ocurre con las personas que ya están en un estado de una enfermedad terminal, que están en una elaboración del duelo. Pero es que pasa lo mismo que estabas mencionando ahora con la muerte. De todos modos, nosotros sabemos que nos vamos a morir, pero no nos programamos para ella. No nos programamos. Tampoco se programa para una enfermedad. No nos programamos. Terminal. Entonces, ¿qué pasa? Que, como lo dice la ley, inclusive el proyecto de ley del doctor Benedetti, en cierta forma es copia de la legislación de estos países,
y habla de eso, habla de que en Colombia entonces si se llegara a reglamentar la eutanasia, la persona con tiempo puede firmar una autorización para que se le practicara la eutanasia. Pero yo creo que más que meternos en la parte técnica de si es eutanasia o es suicidio asistido, es hablar de muerte digna. Si tenemos derecho a vivir dignamente, tenemos derecho a morir dignamente. Y morir dignamente no significa que entonces un tercero lo vaya a matar a uno. Revisando temas, encontraba yo que cada vez es más difícil poder hablar de dolores insufribles. ¿Por qué? Porque es que la ciencia médica ha dado unos pasos tan grandes que hay cantidad de tratamientos paliativos, cantidad de tratamientos para mitigar ese dolor. Inclusive en eso se basan las legislaciones de los países que tienen aprobada la eutanasia, en que no existan tratamientos paliativos, pero existen. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho, entonces existen tratamientos paliativos. Ahora, ¿qué es suicidio? Se tienen que dar dos condiciones grandes para hablar de suicidio, y es conocer la letalidad del método y tener la voluntad inequívoca de quitarse la vida. Sin esas dos condiciones no hay un verdadero suicidio, lo demás son tentativas, son intentos, pero para verdaderamente yo decir me voy a suicidar, conozco la letalidad del método y tengo la voluntad inequívoca de quitarme la vida. ¿Qué pasa con el suicidio asistido? Que las personas que acuden al suicidio asistido, la mayoría no conocen cuál sería el método letal. Por lo tanto acuden a un tercero que es quien le va a asistir para que le diga cuál es el método más letal, pero él tiene la voluntad inequívoca de terminar con su vida. Vamos a ver qué nos dicen las redes sociales. Nos dice Natalia: no soy Dios para decir sobre la vida de una persona. ¿Crees que la eutanasia es un pecado, delito o un acto de compasión con el que sufre? Importante esto. Juan Camilo Aguirre dice: no lo concibo en ninguno de los dos extremos, pues hay que hacer una mirada desde lo que se siente el ser humano, que ante esa situación pareciera pedir un respiro. El sufrimiento y el dolor no tiene ninguna justificación. Este tema exige un análisis profundo, ya que familiares y médicos insisten en que en casos extremos, en algunas circunstancias, vivir es peor que morir, ya que el dolor y el sufrimiento causado por una enfermedad terminal pueden hacer la vida tan agonizante y difícil de llevar. Juan Camilo Aguirre dice que es un derecho a morir dignamente. Esto está bien para que lo tengamos en cuenta. El periodista colombiano Guillermo Prieto, que más conoce a la gente como Pirri, realizó una investigación periodística sobre este tema. Los invitamos a ver el trabajo periodístico que hizo Pirri sobre este controversial debate que estamos en la tarde de hoy. El debate al interior del organismo fue intenso. José Gregorio Hernández fue uno de los magistrados que votó en contra. Este tema tiene que tramitarse en el Congreso, de cara al país, ser muy discutido, ampliamente discutido, porque estamos hablando de la vida de la persona. Por eso yo creo que no le corresponde a una Corte Constitucional decidir sobre el tema, sino que es asunto del Congreso, del legislador, y que debe ser discutido ampliamente. Curiosamente, hay algo en común entre todos los opositores a la eutanasia, desde la Iglesia, la Procuraduría, la política, etc. Ninguno de ellos habla desde la perspectiva del paciente, atrincherados más bien en una discusión que a algunos les parece ciega sobre lo que debe ser el derecho a la vida. ¿Pero acaso la vida de John les pertenece a ellos? ¿Al Estado? ¿A la Iglesia? Si usted estuviera en una posición como la de John o María, ¿qué haría? Ellos dos decidirán por ellos mismos, y como tal vez debería ser, de acuerdo a su libre albedrío, cómo terminar con una enfermedad indigna, cruel, devastadora y sin posibilidad de cura. Cómo decidirá cada uno es algo que nos contará esta historia. Luego vamos también a las personas que nos siguen desde los centros educativos y quienes están también dentro y fuera del país y están comunicados a través de www.elatriodolosgentiles.org, en Twitter @elatriodolosgen y en Facebook El Atrio de los Gentiles, para que estén muy atentos también. Estamos muy atentos a sus comentarios. Nos dice Jeffrey Castillo:
no me duele tanto porque se ofenda a Dios, sino por la despersonalización misma vigente en la sociedad. El hombre contra el hombre, vaya asunto. Lo que muchas personas piensan, por ejemplo, en el video que acabamos de ver, no necesariamente, Leonardo y Carlos, es una situación de una enfermedad con dolor. Puede ser una enfermedad que no tenga dolor, pero para la cual no hay de pronto remedio. Por ejemplo, el caso tuyo, Carlos, tu mamá ya había sido desahuciada. No, como le dije, mi madre tenía un complejo de males, sí. Pues algunos dolorosos, como la artrosis, estaba prácticamente ciega, de alguna manera esa era la dolencia que más la atormentaba, pero más que deprimida, mi mamá era una mujer triste que lloraba todos los días y que le reclamaba a Dios cuándo se acordará de mí, continuamente. Entonces, digamos que yo, que tengo desde muy joven ideas muy claras en relación con ese derecho, pues, y que tenía una gran comunicación dulce y continua con ella, pues fuimos como en una especie de proceso pedagógico, digámoslo así, llegando a un punto en el que ella aceptó que entre sus derechos estaba el de decidir cuándo dejar de vivir y ser útil, ¿no? Y yo tenía, lo que dice Leonardo, el dato de lo que había que hacer. Conocías el procedimiento, sí. Exacto. Bueno, el tema entonces concreto tuyo es, la persona podría vivir más tiempo, pero ¿con qué calidad de vida? Que eso es lo que muchas personas están defendiendo, por eso defienden la eutanasia. Vivir no es simplemente vivir y respirar, sino que también tenga una calidad de vida óptima, para algunos que piensan esto, en la que puedan ellos desenvolverse por sí mismos. Cuando uno de pronto ha perdido esas posibilidades, Leonardo, a uno no le provoca morirse. Cuando uno ya no es capaz de valerse por uno, que lo tengan que cargar, que lo tengan que lavar, que lo tengan que alimentar, o que esté sostenido por una máquina. A ver, yo quiero retomar una cosa que decía una de las personas entrevistadas en el primer video, comillas, perjudicando a la sociedad. Entonces, le trasladan como esa carga y de una manera muy acertada plantean la situación de que esto se está circunscribiendo a cuestiones económicas. Hay un término que es la distanasia, dice, es la muerte en malas condiciones, con dolor, molestia, sufrimiento, sería la muerte con un mal tratamiento del dolor o la asociada a un encarnizamiento terapéutico. Para decir las cosas claras, en Colombia se practica la distanasia diario. Si usted tiene un ser querido que está padeciendo, practíquele la distanasia, vaya, pídale una cita a la EPS. Y ya no no tiene. Es que nosotros tenemos un sistema de salud donde se practica una cosa grave que se llama la selección adversa, donde negando servicios estamos esperando a ver si la madre naturaleza cumple con su cometido, que lleva hacia la persona. Pero ¿en qué condiciones yo como auditor de una EPS, yo como gerente de una EPS, estoy haciendo que una persona se muera de manera indigna? Entonces aquí hay que tener en cuenta es la subjetividad del individuo. Yo me pongo a ver la situación de Stephen Hawking, un astrofísico, un tipo muy bien preparado, que a muy temprana edad le empezó una esclerosis lateral amiotrófica hasta el punto de dejarlo sumido a una silla de ruedas, donde a partir de unos aparatos por sus ondas cerebrales da órdenes y sigue produciendo. Para él puede que esas condiciones no sean una mala calidad de vida, como para una muchachita que el novio la dejó, no tiene deseos de vivir, para ella se le acabó la vida. Entonces es muy subjetivo. Estamos hablando de salud, no de desesperación, ni de desencanto, ni de esas cosas. Concretémonos, por ejemplo, el caso de Carlos, que me parece muy particular, me parece muy diciente. La señora ya había perdido su amor por la vida porque la salud se la había quitado. Ella podía seguir viviendo más tiempo, me imagino yo, pero realmente, ¿en qué situación física podría seguir viviendo más? Para el que mencionabas, para este Hopkins, el que anda en cuadrapléjico en la silla de ruedas, para él puede ser
muy bueno ser productivo, pero si de pronto él hubiera sido futbolista, pongamos un caso cualquiera, un deportista, y verse a una silla de ruedas, eso tiene que ser totalmente desesperanzador. Carlos. Sí, yo creo que la palabra subjetividad es muy importante hablando de este tema, en este sentido. En virtud de sus creencias, la mayoría de la población mundial y pues concretamente colombiana está dispuesta o estaría dispuesta a sobrellevar los sufrimientos hasta el último segundo, en virtud de su trasfondo de creencias, y están en su derecho. Pero yo hablo por mí y probablemente por un porcentaje de la población, no es mayoritario, que consideramos que en virtud también de nuestras creencias tenemos derecho a dejar la vida cuando nos parezca que ya no somos útiles o que la suma de sufrimientos es mayor a la de placeres, digámoslo, y creo que merecemos también contar y que la legislación nos tenga en cuenta. Obviamente, si alguien desea sufrir hasta el último segundo, nadie se lo va a impedir, pero no todos pensamos así. Entonces, yo soy supremamente respetuoso de las posiciones de quienes consideran que la eutanasia es un homicidio y no tendría manera digamos, de contravenir o contradecir esas convicciones, porque son algo que responde a su modelo del mundo. Detrás de esa, digamos, detrás de esa postura hay un Dios, hay toda una cosmología que arranca desde la antigüedad. Pero dijiste muy bien, lo primero que empezaste tu comentario es totalmente subjetivo, sí, obviamente. Nos dice Marlene Duque: solo Dios es el encargado de quitar la vida, y es verdad que es duro ver un ser querido postrado en una cama sufriendo, pero los designios de Dios son perfectos y tal vez sea un premio. Recuerden que esta vida solo es un paseo y este puede ser un camino a la santidad. Hernán Jaramillo dice: no sé, me deprimen esas verdades. Pienso que frente al sufrimiento del otro ser, del ser amado que está frente a nosotros, debemos ser nobles, desprendidos y menos egoístas. Es muy fácil opinar porque nos preguntan si estamos frente a la madre del hijo querido en estas circunstancias. Ricardo Bedoya, de la Universidad Católica de Oriente, dice que quien debe opinar es cada quien, desde luego en sus cabales, como decíamos al principio, no en medio de una enfermedad que altere su percepción. Estos son más o menos los comentarios que nos llegan a través de la red. Les invito a que sigan participando. Recuerden www.elatriolosgentiles.org, en Facebook El Atrio de los Gentiles y en Twitter @elatriolosgen. El tema entonces, por lo que veo yo aquí, es más complejo, porque si nosotros tenemos un proyecto de vida, como decía Leonardo al principio, un programa de vida establecido para una misión, que puede ser una visión muy católica, que nosotros tenemos una misión que cumplir acá. Cuando interrumpimos la vida, estamos incumpliendo entonces la misión. En ese caso sería. No. Nosotros nacemos con una programación dictada por unas leyes de la naturaleza. Cuando a una persona le disparan y la matan, no interrumpieron la misión, era la hora llegada. Hay un caso de un muchacho que se pegó un disparo en la sien. La mayoría de la gente cree que si se dispara en la sien se mata. Sí. Ese muchacho le pasó la bala de lado a lado, está ciego y está vivo. No era su día. No conozco muchos detalles de la mamá de Carlos, pero sí me preocupa, me aterra la idea de que de pronto tu mamá no tuvo la posibilidad de un apoyo psicológico donde le dieran opciones. La mayoría de leyes en los países donde se acepta la eutanasia tiene esa condición. Tiene como condición de que a la persona tienen que haberle mostrado todas las barajas de posibilidades antes de tomar esa determinación. ¿Qué ocurre con muchos de nuestros pacientes que están pidiendo la eutanasia? Que no tienen el suficiente apoyo, que esa vida indigna, esa calidad de vida paupérrima está dada más por negación de servicios que podrían hacerle más llevadera su vida. Vuelvo y digo, es preocupante que cuando se hable de eutanasia estemos pensando en quitarle cargas a un sistema de salud y que estemos disfrazando con eufemismos lo que es otra cosa, es una situación meramente económica. Si la ciencia médica ha avanzado lo suficiente para poder permitirle a una persona morir dignamente, dejar que, pues, no vamos a prolongar
agonías, pero vamos a permitir que muera dignamente. ¿Por qué negarle esa posibilidad de morir dignamente cuando la ciencia tiene los medios para permitirlo? Yo pregunto, les voy a preguntar a los dos, algo concretamente con lo que acabas de mencionar. Carlos, ¿para ti qué es morir dignamente? En mi caso, morir dignamente es morir haciendo uso y ejercicio de la libertad. Por eso, en cierta manera, acordamos algo, y es que esa decisión debe ser lúcida, debe ser personal, debe ser clara. En eso no hay duda. Pero dado ese precedente de que hay voluntad, considero que esa es la dignidad para mí. ¿Qué es morir dignamente, Leonardo? Morir dignamente es poder yo morir en el momento en que me dispuso la naturaleza que debía morir, pero de la manera más aproximada a como viví. Si viví en unos estándares de una calidad de vida, más o menos, que el momento de mi muerte sea entre esos estándares. Napoleón Bonaparte tiene una frase muy linda, dice: no deseo estar padeciendo de dos enfermedades a la vez, una enviada por Dios y una hecha por los doctores. El día que yo quiera morir dignamente, no quiero morir en manos de las decisiones de un auditor médico de una EPS. Está bien. Morir dignamente, para Marisal Valencia, significa morir sin dolor, con la intención de finalizar la vida y al mismo tiempo el sufrimiento. Vamos a ver entonces, ahorita tenemos otro video, porque estamos con opiniones a favor y en contra de la eutanasia, con puntos muy radicales. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver este video. Una persona, cuando pide la eutanasia, realmente lo hace porque está sufriendo una barbaridad. Y quizás nosotros no somos conscientes a veces de eso, ¿no? Quizás porque nunca hemos sufrido tanto o no hemos estado en una situación como la suya. Creo que hay que pensar también cuál es el tipo de sufrimiento que queremos evitar. Porque muchas veces son los propios familiares los que piden la eutanasia para el enfermo, con la justificación de que queremos acabar con su sufrimiento, cuando en realidad lo que se pretende es acabar con el sufrimiento propio de ver a un ser querido pasándolo mal. A primera vista puede parecer que uno pide la eutanasia pues por los dolores físicos, ¿no? Pero realmente eso hoy en día no es ningún problema, porque con los cuidados paliativos se puede reducir completamente ese dolor físico. Quizás el problema está en ese dolor moral, ¿no? Y aparte de eso, creo que la respuesta a una persona que está sufriendo nunca va a ser cargársela. Tenemos ejemplos en la vida, muchísimos ejemplos heroicos de personas que con un sufrimiento increíble han sido capaces de poseer una felicidad muy superior a la nuestra. Y nos preguntamos por qué, pero eso pasa. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer ahí es el cariño y el apoyo, que son los que facilitan esa situación de superación a esa persona y que siempre se puede conseguir. Les recuerdo entonces, participen, estamos atentos a sus comentarios, estamos escuchando y haciendo lectura de cada uno de los que nos ha llegado. Recuerden www.elatriolosgentiles.org, Twitter @elatriolosgen y en Facebook El Atrio de los Gentiles. Carlos, estaba diciendo Leonardo al final de su comentario que él querría morir, pues antes de la nota del auditor de la EPS, morir como uno vivió. En esas circunstancias sería, puede haber sido la decisión de tu mamá vivió una vida muy buena hasta que le empezaron las enfermedades. Sí, fue una mujer comunicativa, expansiva, alegre, activa sobre todo, y definitivamente cuando empezaron, porque fue no solo ese cúmulo de enfermedades, sino la pérdida en un lapso de 2 años de su esposo, mi padre, y de las hermanas que vivían con nosotros. Entonces fue como verse de un momento a otro como prisionera, digamos, de su tristeza y de sus enfermedades. Es entonces una situación en la que uno sí podría decir, bueno, de pronto sí tengo la posibilidad de querer morir como viví, como estaba finalizando, y es la opción cuando ya estoy perdiendo las facultades, cuando estoy perdiendo mi salud, cuando estoy perdiendo mis posibilidades, cuando no soy la persona que fui. Entonces ahí entraba yo ahorita a comentar, Vicente,
para un deportista sería una situación muy difícil verse cuadrapléjico. Sí. A ver, uno como médico escucha con mucha frecuencia una petición de las personas y es: no quiero morir con sed. Para muchas personas morir dignamente es al menos estar hidratado. A muy poco les oigo decir no quiero morir en medio de dolores, pero cuando uno trata pacientes con cáncer, sí hace todo lo posible por mitigar ese dolor, porque hay medicamentos para eso. Yo recuerdo una vez atendiendo un parto que la parturienta, la señora, me agarró me clavó las uñas. Entonces la auxiliar de enfermería le dijo: no araña al doctor. Yo le hice señas que la dejara. ¿Por qué? Porque para mí es más humano que esta señora me apretara la mano, una mano caliente, a apretar unas varillas que hay frías, rígidas en las mesas de parto. Entonces, eso es, para mí, ese parto era bregar a ponerle una dignidad en medio de una situación que es apremiante para un ser humano. Lo mismo ocurre en la muerte. Muchas personas quieren no morir con sed, muchas quieren no morir con dolor. Yo no puedo decir de que si yo fui un deportista y toda la vida corrí, fui el dios del viento, no recuerdo cómo le dicen a Bolt, entonces yo no quiero pretender morir durante una competencia porque de pronto tengo una coronaria intramiocárdica y me dio un infarto, pero sí por lo menos morir en las condiciones donde no voy a estar en medio de sufrimientos para los cuales hay tratamiento, o conectado a aparatos innecesarios. Te hacía ahora la aclaración de lo que es muerte cerebral, muerte encefálica. Anteriormente se hablaba, y en la mayoría de legislaciones se hablaba de muerte cerebral, pero con el famoso caso de Karen Ann Quinlan, cuando la familia por fin logró ganar la batalla jurídica de permitir desconectarla, esta joven siguió viviendo un tiempo. Ya cuando vino la tomografía axial computada y ahora hay otros exámenes, y le hicieron una cantidad de estudios de imaginología a los cerebros de pacientes con muerte cerebral y publicaron un estudio llamado El cerebro respirador, The Brain Respirator, donde mostraron cómo estas personas tenían otra parte que les permitían vivir sin estar conectados a aparatos, porque tenían partes del cerebelo y partes del tallo cerebral intactas. En el tallo cerebral está el centro cardiorrespiratorio. Entonces ya tuvieron, por ejemplo, en Colombia que ampliar el concepto, cambiar el concepto y hablar de muerte encefálica. Entonces estas personas con muerte encefálica son las personas que necesariamente tienen que estar conectadas a aparatos, que decidir desconectarlos es practicar una forma de eutanasia, mientras que si decidimos desconectar a un paciente con muerte cerebral, vamos a dejar un paciente mucho tiempo o muy poco tiempo, ya depende de su cuerpo. Hablar de dignidad en una persona de estas, como médico, pues sería absurdo hablar de que eso es digno. Eso no es digno, pero no quiere decir que porque un médico considere que eso no es digno, va a tomar la decisión de practicarle la eutanasia. Es más, esto es similar a la fábula de quién le pone el cascabel al gato. Decidieron que la solución era ponerle el cascabel al gato, pero a la hora de decidir quién se lo ponía, no resultó nadie. Eso es lo que está pasando precisamente, Carlos. En este momento la legislación sobre el tema se le están tirando la pelota los unos a los otros, unos quieren que los otros decida. ¿Quién decidió en el caso tuyo? Mi madre. ¿Y sufriste las consecuencias? Sí, lo que pasa es que la historia, pues que seguramente ustedes no tienen todavía los datos completos, yo también quise partir con mi madre. Entonces eso fue una especie de ritual por el cual, aunque ella no sabía, pues yo preparé el cóctel para ella y luego que ella falleció yo tomé también una dosis para mí y desperté a los 3, 4 días en el hospital y acusado de homicidio.
digamos que fue un ritual de suicidio asistido, en el caso de mi madre, y pues yo decidí que la vida mía sin ella no valía mucho la pena y tomé la decisión también. ¿Y estuviste preso por eso? Sí. Pero entonces se te castigó como homicida. Pues la fiscalía me acusó de homicidio, pero al final del proceso pues fui acusado finalmente y no condenado, fue precluido el caso por detalles pues jurídicos, pero el cargo final fue asistencia al suicidio. Leonardo, si un médico en este momento asiste a un paciente y que está autorizado para practicar la eutanasia, ¿tiene alguna repercusión legal? No la tiene. Para la ley colombiana, vuelvo y les digo, la Constitución junto con los tratados internacionales suscritos por Colombia conforman el bloque constitucional, y la Constitución es clara en eso. Un médico que, dado los supuestos de la sentencia, practique la eutanasia activa, no va a ir a la cárcel, porque la sentencia lo dice así y está por encima del propio Código Penal. Pero el problema es que muchas de las cosas que se hablan en la sentencia todavía hay que aclararlas, y es el consentimiento del paciente. El tema de consentimiento informado es supremamente complejo. Les decía yo ahora, una persona en una elaboración del duelo, ¿cómo se podrá hablar de un verdadero consentimiento informado? Una persona que está con esta depresión, una persona que está padeciendo una enfermedad que para él es indigna. Entonces, en realidad, en Colombia es mucha la tela que hay para cortar, y por eso les hablaba de la fábula de quién le pone el cascabel al gato. Muy poquitos médicos en Colombia se le medirían a practicar la eutanasia activa. ¿Por qué? Porque una cosa es que la ley se los permita y otra cosa es que sus convicciones se lo permitan. Inclusive la ley en Bélgica, en Holanda, y el proyecto de ley en Colombia permite la objeción de conciencia. Por ejemplo, en nosotros existe la ley 23 de 1981, que es la ley de ética médica, que en el artículo 6 dice: el médico rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral y cuando existan condiciones que interfieren en el libre y correcto ejercicio de la profesión. Es decir, la ley le permite la objeción de conciencia, y las leyes en todos los países que han aprobado la eutanasia permiten la objeción de conciencia. Entonces aquí un médico lo puede hacer, lo que pasa es que no lo hacen. No lo hacen porque es que hay una riña entre una serie de situaciones, contrario a lo que pasa en Suiza. En Suiza, si bien no está reglamentada la eutanasia, no dejan eso solo en hombros del médico. Permiten que cualquier persona pueda asistir en el suicidio a una persona que esté en esas condiciones. Esta es la situación que tenemos en la tarde de hoy en nuestro Atrio de los Gentiles. La eutanasia, homicidio o caridad. Vamos a invitarlos a que vean un video también que tenemos preparado para ustedes sobre el mismo tema, para que se vayan documentando, y recuerden escribirnos en Facebook, Twitter o a través de la web con el Atrio de los Gentiles. La vida es, a la luz de la Constitución colombiana de 1991 y a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos, el derecho básico, el más importante de todos los derechos. Por eso es inviolable. Significa que nuestro sistema jurídico no permite, no admite ninguna forma de privación de la vida de la persona. Por eso excluye de manera absoluta la pena de muerte, por ejemplo. Estos episodios, que son ciertos, que son dramas humanos, debe ser resuelto reconociendo en esas personas esos dramas y acudiendo a ellos para hacer el bálsamo, no matándolo, sino utilizando los instrumentos terapéuticos para reducir el dolor y permitir que la naturaleza attui. Proprio questa equivalenza creata tra
Hay que oponerse y negar esta falsa equivalencia entre muerte digna y eutanasia. Eutanasia significa matar al hombre y ser matado no es una muerte digna. La muerte no acompañada del amor humano es solo en el sentido técnico del término, muerte. Podríamos decir que sin alguien a nuestro lado no podemos hablar de una muerte digna. Como he dicho, respondiendo a la primera pregunta, las diferentes terapias disponibles hoy y el factor humano, el amor humano, no se excluyen. Por el contrario, se complementan. Habría que analizar caso por caso para decir hasta qué punto hay que seguir con la técnica o la ciencia y cuándo hay que dejar que la vida de alguien acabe. Cuando una vida ya no tiene un sentido real, pero para la cual, de todas formas, solo la muerte natural es la muerte digna, aceptada personalmente y apoyada por el amor de los demás. Ser matado, hacer que otra criatura humana acabe con tu vida, es una contradicción con la propia naturaleza y el verdadero sentido del hombre. La eutanasia o homicidio. Esta está la temática que estamos tratando en la tarde de hoy aquí en el Atrio de los Gentiles. Les he reiterado varias veces que nos escriban, que participen, que hagan posible que conozcamos sus comentarios sobre esto. Las direcciones, se las repito, www.elatriolosgentiles.org, en Twitter, @elatriolosgen, y en Facebook, El Atrio de los Gentiles. Normalmente, o en el caso concreto de la eutanasia, a mí me parece preocupante que quien toma la decisión si se permite o no se permite son las personas que están aliviadas, sanas y vivas completamente, que están en un momento lúcido de su vida. Quien está sufriendo realmente entonces no tiene la posibilidad de decidir, porque entonces se vería en el caso como el de Carlos, que tuvo que llegar a una situación crítica en la cual fue acusado de homicidio por haber tomado una decisión con su madre. Carlos, las personas como tu mamá, como las personas que de pronto estamos viendo ahorita en el video, cuando están en una situación de esas, ¿piensan más en ellas y en el resto de la familia para que la familia tampoco sufra, o solamente el sufrimiento de ellos? En el caso de mi madre, que era una mujer creyente y practicante de su credo, y una mujer muy compasiva además, pesaba mucho, ¿no?, el sufrimiento que derivaba su situación en los hijos, ¿no?, en los que estábamos rodeándola. Pero lo que yo de alguna manera logré a partir de tantas conversaciones con ella era hacerle saber dos cosas: que ella estaba en su derecho de decidir hasta cuándo quería estar viva y padecer como estaba sufriendo, y segundo, en vista de que estábamos tan solos y de que el Estado nos deja tan solos en un momento como ese, saber que me tenía a mí y que yo estaba dispuesto a ayudarle, a tenderle la mano. ¿Le recomendarías a otros, pero pues, sin hacer que suene a recomendación, ¿te parece bien que las personas puedan tomar una decisión acerca de su vida y la de la vida de los familiares que están en esa situación? Usted habla ahora y también Leonardo, acerca de como que la muerte de uno debe ser la muerte que uno de alguna manera se granjeó, se ganó, la muerte que uno se merece de algún modo. El poeta Rilke decía que él quería morir de muerte propia y no de la muerte de los médicos. Y en ese sentido, yo considero que en mi caso personal, la muerte que yo quisiera para mí sería voluntaria, sería la que más se parece a mí, la muerte que de alguna manera yo he cultivado. Entonces, ante preguntas como esas, vuelvo al punto de que es tan subjetivo, ¿no? Es cada persona la que finalmente debe decidir. Yo he visitado por recomendación de la Fundación Derecho a Morir Dignamente, me han pedido el favor que visite a 2 personas en Medellín, ambos con esclerosis lateral amiotrófica, hombres en sus 40 años, y vieron el programa de Pirri y supieron que la fundación tiene pues médicos que pueden ayudarles, y me quisieron enviar como para dar un concepto, sencillamente, antes de enviar el médico, y yo veía a estos 2 hombres más o menos de mi edad, inmóviles, desesperados, ¿no? Desesperados,
y yo sencillamente les pregunté, pues ustedes vieron el programa de Pirri, y ambos me hicieron saber que sí. Yo le dije, ¿ustedes quieren que venga el médico? Sí, cuanto antes, ¿no? Entonces ahí no había dudas, era su decisión, no querían estar ya más en ese cuerpo que no les respondía. Entonces me pareció difícil no estar como al lado de ellos, no entender su situación, y ahí evidentemente pues estaba el sufrimiento de cada uno, pero también yo vi que había de parte de ellos el deseo de liberar a sus parientes también de lo que eso implicaba para ellos en términos de dolor y sufrimiento moral. Nos escriben a través de las redes, dice Jeffrey Castillo, lo había dicho ahorita, no me duele tanto porque se ofenda a Dios, sino por la despersonalización misma que ahora está vigente en la sociedad del hombre contra el hombre. Nos dice Carlos Augusto Arias, qué descripción tan romántica y tan idílica para vendernos una idea de un acto que en sí mismos es abominable. Nadie tiene derecho a decir la muerte de otra persona, tampoco la propia. Este relato es una muestra más de la arrogancia y la prepotencia de algunas personas que en busca de una equivocada y falsa libertad quieren prescindir de toda sujeción a Dios y a la naturaleza. La vida es un don de Dios, don del cual somos administradores y no importa las situaciones particulares por las que se pueda estar pasando, hay que dar gracias a Dios siempre y tratar de aprovecharlas al máximo para el propio bien de los demás. Natalia dice, no le hagas caso a los demás, no le hagas a los demás lo que no quieren que te hagan. Ojalá que la vecina que escribió la carta nunca tenga que pasar por ese desprecio por los suyos. Apoyo total a la abuela, Dios llame, la fortaleza y las bendiciones. Es un tema que yo lo decía ahorita y lo decía en serio. Quienes están legislando y quienes están decidiendo no están padeciendo esa situación. Por eso de pronto es tan fácil hablar. Porque desde la percepción de ellos, obviamente van a decir, no, es que usted no lo puede hacer, pero es que ninguno de ellos está en la cama postrado, ninguno de ellos está sufriendo una situación de esas para uno poder decidir. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué todos se quieren tirar la pelota? ¿Por qué nadie quiere asumir? ¿O porque nadie quiere asumir pero sí quiere castigar? A ver, partamos de que el ser humano es un ser social. Yo no vine solo al mundo y no voy a estar solo en el mundo. Yo necesito para comer, necesito quien siembre, si me enfermo necesito los médicos. Somos seres sociales, pero eso también, como nos confiere derechos, nos confiere obligaciones. Y las obligaciones están en respetar una serie de normas para convivir. Desde hace mucho tiempo se proscribe el homicidio. Desde tiempos inmemoriales se proscribe el homicidio, y cuando pretenden legislar, están legislando, me disculpan los legisladores, están legislando de manera absurda. Es que la naturaleza le dijo, usted tiene derecho a vivir y tiene derecho a morir. Cualquier legislación que diga cómo debe morir la gente, personalmente para mí es absurda. Lo que sí no veo absurdo es que por lo menos en las condiciones en que se deje morir a una persona. Vuelvo y repito, una cosa es la ortotanasia, donde a esta persona le van a suministrar los líquidos necesarios, los cuidados paliativos necesarios, y otra cosa es donde decimos, no, este ser social es consciente de que está haciendo sufrir a su familia, está haciendo sufrir todo un entorno, pero también por allá, en una partecita de su ser, está una espinita y le dice, usted está haciendo una carga. ¿Cuál es el problema grande? Que muchas de estas personas no tienen quien los ayude a salir de esa idea de que son una carga. Para eso están los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, las personas de apoyo que le pueden enseñar que si bien en este momento su vida no está en las condiciones más óptimas, puede sobrellevarla. No llegar al extremo que llegan otros de tolerar el sufrimiento como una forma de purificarse. No, eso para mí eso no es purificarse, yo soy creyente. Pero ¿por qué tolerar sufrimiento si hay con qué minimizarlo? Entonces, eliminarlo. Que es en este caso el sufrimiento sería pero hay formas de eliminarlo sin matar. Hay medicamentos, inclusive hay dolores tan intensos que
con meter una aguja hasta el nervio raquídeo de donde se está dando el disparo de sensación desagradable, dañan ese nervio y se acaba el dolor. Pero, entonces, minimizarlo no es necesariamente acabar con la Leonardo, vida. en este caso, que no contamos con la situación de un sistema de salud que realmente esté amparando a la gente, como pasó con el caso de la boda de Carlos, no estás ni minimizándolo, ni lo estás atacando, ni le estás afectando. Tendría que haber entonces una situación diferente previa para poder después legislar sobre esto. Pienso yo, ¿no, Carlos? Bueno, como le dije al principio, yo hablo en nombre propio. Cada caso es como una historia diferente, ¿no? Habría que sopesar cada situación. Yo personalmente parto de una postura, digamos, vital y filosófica, por la cual yo no creo en la trascendencia, digámoslo así, y me parece que el principio de la intervención de Leonardo, cuando alude a que cuando se habla, digamos, de dos cosas que son la naturaleza, que de alguna manera hay una naturalidad implícita por la cual hay una muerte natural, y que es la muerte que Dios tiene determinada para cada uno. Yo quiero leer un parrafito de David Hume, el filósofo escocés. En este texto mío cité, porque él tiene un ensayo sobre el suicidio, donde trata de desmontar las argumentaciones, estamos hablando del siglo XVIII, pero me parece muy vigente, y en relación con el tema de Dios, él dice, hablando pues de la muerte voluntaria, dice él, no es una falta contra Dios. En primer lugar, razona Hume, no es una falta contra Dios porque la vida humana depende de las leyes de la materia y del movimiento por las que Él ha decidido que se rige el universo. Y si no es una ofensa a Dios alterar o modificar dichas leyes, no se ve por qué habría de serlo disponer libremente de la propia vida. Si no es un crimen, por ejemplo, desviar el curso de un río, entonces, ¿por qué habría de ser un acto criminal que yo desviase unas cuantas onzas de mi sangre de su curso natural? Si todo cuanto acontece depende de la providencia de Dios, forzoso será concluir que otro tanto sucede con la muerte, aun cuando ésta sea voluntaria. Cuando yo me dejo caer sobre mi espada, estoy muriendo a manos de Dios, igual que si mi muerte fuera consecuencia de un accidente o una fiebre. Pensar que yo, con cualquiera de mis actos, puede estar interfiriendo en los planes de Dios, resulta sencillamente blasfemo. Por lo demás, si incurro en culpa al quitarme la vida, no lo haré menos cuando intento conservarla. Si rechazo una piedra que va a caer sobre mi cabeza, estoy alterando el curso de la naturaleza y prolongando mi vida más allá del periodo que, según las leyes de la materia y del movimiento, Dios le había asignado. Estamos llegando ya al final de nuestro atrio de los gentiles. Les voy a invitar a que ustedes piensen sobre este tema. Recuerden que además del tiempo que tenemos previsto, también pueden seguir conectados a nuestra red y seguir opinando, seguir comentando sobre, en este caso, la eutanasia, homicidio o caridad. Vamos a cerrar con conclusiones de cada uno de ustedes dos, pero yo quiero preguntar antes, si llegado el caso, o le quiero poner una situación particular para que me concluyan sobre esa, llegado el caso de que ya se agotaron las instancias médicas, los avances científicos no lograron quitarle el dolor o el padecimiento a esa persona, se agotó todas las posibilidades, en ese caso, ¿valdría la pena? ¿Sería posible tomar la decisión? ¿Sería humano tomar la decisión? A mí me parece tan difícil hablar de agotamiento. Mis planteamientos no son solamente como católico, sino que muchas de las religiones en el mundo proscriben el homicidio, pero de pronto sí voy a hablar como católico, y voy a hablar de algo reciente y tangible. Un médico anestesiólogo que trabajaba en la clínica del dolor es desahuciado por la ciencia médica, y el hombre acudió a un milagro y lo curó la madre Laura. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto es una posición arrogante la de nosotros los médicos, la de nosotros los científicos, considerar que se agotaron todas las posibilidades? Recientemente hubo un caso lamentable donde a un señor por un error diagnóstico le dijeron que tenía una enfermedad incurable. El señor calladito se fue de Italia para Suiza y lo asistieron en su suicidio.
La familia pidió autopsia y en la autopsia vieron que no tenía lo que le habían dicho tener. Entonces, dado el caso en que mi enfermedad no tenga cura, la entrego en manos de Dios, llámese madre naturaleza, llámese como se llame, porque es que definitivamente a mí me trazaron un camino, me dijeron, nace, crece, vive, se reproduce y muere. Llegó la hora de la muerte, tengo que aceptarla. ¿Por qué? Porque es que forma parte del ciclo vital. Porque es inevitable además. Forma parte del ciclo vital. Carlos, concluíme la tuya, tu percepción, para que de todos modos las personas que nos están siguiendo a través de televisión, radio y las redes sociales nos tengan media clara de cuál es tu posición. Mi postura, a partir de mis convicciones personales, digamos, monistas, materialistas, si se quiere decir así, son la de que no podemos dejarnos arrebatar ese reducto último de libertad, que si no pedimos vivir, no tenemos por qué soportar una vida de sufrimiento o una vida sencillamente indeseable. Parte de una postura también hedonista, y digo la palabra sin ningún tipo de prevención. Considero que el sufrimiento no tiene ningún tipo de validez, de valor intrínseco. Considero que con el sufrimiento físico no se puede dialogar, y que puesto en una situación de indignidad, cada ser humano debería tener esa puerta abierta. Ya veremos si la usa o no, pero creo que debemos reclamar ese derecho a decidir hasta cuándo somos útiles. Es un llamado a la libertad. Es desde una postura libertaria. La posibilidad sí. de decir sobre uno mismo. Sí. Son dos puntos distintos. Estamos hablando de la eutanasia. Son dos puntos distintos. De todos modos hay una legislación establecida por el momento, en el caso. No se ha llegado a conclusiones, obviamente, definitivas. Leonardo, que nos estaba acompañando, también tiene la suya, obviamente. Y les agradezco a todos ustedes. A Leonardo Iván Zapata Ramírez, médico general, a Carlos Fram, escritor. A ustedes recuerden que nuestro debate sigue por las redes sociales, sigue en www.elatriolosgentiles.org. Sigan participando de este espacio. El Atrio de los Gentiles es un debate a la luz, con respeto, y obviamente tratamos de ser lo más sinceros y responsables al tema. Le agradezco a las universidades, la Fundación Universitaria Católica del Norte, a la Universidad Católica de Oriente, a la Universidad de Antioquia, la Arquidiócesis de Medellín, la Diócesis de Sonsón Río Negro y la Diócesis de Santa Rosa de Osos, a los medios de comunicación que nos están permitiendo llevar a ustedes esta señal, Acuario Televisión, Sin Igual FM Estéreo, mioriente.com, y agradecemos al equipo técnico y humano del Atrio de los Gentiles. El próximo Atrio de los Gentiles que tendremos será el 20 de septiembre a las 4 de la tarde, y vamos a hablar de un tema que también está siendo en este momento muy debatido por las personas, que hay mucha tela por cortar, como con este mismo tema de la eutanasia. El matrimonio igualitario, natural y cultural. Recuerden, próximo 20 de septiembre a las 4 de la tarde, Atrio de los Gentiles. Sigan participando, síganos a través de las redes, Twitter, @el Atrio de los Gen, en Facebook, el Atrio de los Gentiles, y la página web de nosotros es www.elatriolosgentiles.org. Tengan un feliz resto de tarde, a ustedes muchísimas gracias.